Listo, 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 trader. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase del 30 de septiembre del 2021. Vamos a tocar temas súper básicos y quiero arrancar con lo siguiente, la acción del precio. La acción del precio yo lo puedo resumir como el lenguaje del mercado. Todos nosotros tenemos un lenguaje, ¿sí? Es corporal también, del habla. En general, todo compone el lenguaje, las palabras, los gestos, todo compone el lenguaje. Perdón. Y la acción del precio es el lenguaje con el que nosotros nos podemos comunicar con el mercado. Pero para entender la acción del precio, tenemos que entender cuáles son los 5 puntos críticos que tienen las velas, porque para nosotros, se me fue por allá lejos. Bueno, para nosotros entender de manera clara el lenguaje del mercado, tenemos que saber cuáles son los puntos críticos. Quiero que, bueno, y espero que estén tomando nota, cuáles son los puntos críticos de las velas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer de cuenta que esto que estoy haciendo acá es una vela. ¿Listo? Entonces, bueno, para los que de pronto no saben, las velas listo, entonces vamos a hacer de cuenta que esto que tenemos acá es una vela roja. Las velas son todo esto que ustedes ven aquí, las verdes y las rojas, todo esto son velas, cada una de manera individual son velas, ¿listo? Supongamos que esto es una línea recta, ¿no? Supongamos que esto es una vela roja, como estas, y vamos a hacer un ejemplo aquí de otra vela de las verdes. Bueno, pues digamos que no soy el mejor dibujando y eso, pero ahí asimilamos que sí. Entonces, supongamos que esta es una vela roja y supongamos que esto es una vela verde. ¿Listo? Este era el que tenía que usar. Supongamos que esto es una vela verde. Listo. Entonces, las 5 características que tienen las velas son, número 1, dirección. El color, en este caso, es el que me determina la dirección. Por ejemplo, las velas verdes tienen una dirección alcista, quiere decir hacia arriba. Y las velas rojas me denotan una dirección bajista, quiere decir que bajó, ¿sí? Esa es la primer característica, la dirección. Ahorita les voy a hacer una pregunta, a ver si estaban atentos. La primera y más importante, la dirección. La segunda, el precio de apertura. La tercera, el precio de cierre. Son las dos diferencias más importantes que hay entre una vela alcista y una vela bajista. Esta roja ya sabemos que es bajista. Entonces, como es bajista, quiere decir que el precio de apertura fue aquí. El segundo punto importante de las velas es este. Quiere decir que abrió, la vela cuando arrancó en este precio. Obviamente tenemos que tener en cuenta que las velas también van de acuerdo a las temporalidades. Por ejemplo, aquí estamos en velas de un día. Quiere decir que cada vela me representa un día. Si nos vamos a una hora, quiere decir que cada vela me representa una hora. Entonces, 24 velas de una hora representan una vela de un día. Entonces, cuando yo pongo velas de un día, tengo menos velas, pero tengo más margen de tiempo. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, tenemos septiembre, octubre, agosto, julio, hasta junio. Pero si yo me voy a una hora, obviamente tengo más velas, pero tengo menos tiempo. Solamente tengo desde el 27 de septiembre. Si se dan cuenta, eso es lo importante. Entonces, las velas bajistas abren en la parte superior y la tercera característica es el precio de cierre, que es en la parte inferior. Esa es la diferencia que existe. Voy a poner aquí apertura. Voy a poner apertura. Quiere decir que la apertura fue arriba, aquí la apertura, y el cierre fue abajo. ¿Listo? Quiere decir que al terminar ese día, el precio en el que cerró la vela fue ahí. ¿Listo? Aquí viene la diferencia entre la una y la otra. Esta vela
roja quiere decir que cuando arrancó esa vela, el precio estaba acá. Y cuando cerró la vela, cerró acá. Esa es la diferencia que existe con las velas alcistas. ¿Por qué? Porque las velas alcistas tienen la apertura en la parte inferior y tienen el cierre en la parte superior. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Vamos a recrear, vamos a hacer en líneas lo que hubiera sucedido en esta vela. Por ejemplo, supongamos que cuando arrancó, el precio estaba aquí. Tan, 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 tan. Listo. Y esta mecha es el cuarto punto, es el alto o high, alto o high, que significa el precio más alto al que llegó en ese periodo de tiempo. Y el quinto y último es el low o el bajo, que fue el precio más bajo al que llegó en ese periodo de tiempo. Entonces supongamos que vamos aquí, la vela arrancó ahí, ¿no? Ese es el cierre. Entonces, venía bajando, venía bajando, venía bajando, y ¡boom! Subió hasta acá. Y bajó, 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 y bajó hasta acá. Pero cuando cerró, cuando ya iba a terminar la vela, cerró aquí. ¿Ok? Entonces, este es el movimiento recreado que pudo contener toda esta vela. Abrió acá, el punto más alto al que llegó fue aquí, por eso dejó la mecha. El punto más bajo al que llegó fue este, y cuando cerró, cerró aquí. Y así fue que se formó esta vela. Si van teniendo preguntas, las pueden ir anotando. El quinto es el bajo o low en inglés, que es el punto más bajo al que llegó. Bro, es que estoy grabando la clase, si puede me puede escribir ahí en el chat. Listo. Entonces, perdón, esta vela alcista vamos a recrearla porque es diferente, porque la apertura ya no es arriba, sino que la apertura es acá abajo. Entonces vamos a recrear lo que sucedió en esta vela. Entonces supongamos que el precio arrancó aquí, el precio arrancó acá, arrancó acá y de repente, boom, bajó, pero no siguió bajando, subió, subió, llegó hasta acá, que fue el punto más alto al que llegó, pero cuando cerró, cerró aquí. Entonces, esto es lo que hizo el precio y es lo que encierra esta vela. Quisiera saber qué análisis tienen el sábado, ya que pasó. Ah, ok, listo. Entonces ahorita analizamos el oro de uno. Solo que, bueno, hay varias personas nuevas acá y esto es muy importante porque en esto se basa la operativa. Entonces, primera característica, dirección. ¿Es alcista o es bajista? Segunda, apertura. ¿Cuál fue el precio de apertura? Tercero, precio de cierre. Cuarto, el alto. Quinto, el bajo. ¿Listo? Dirección, apertura, cierre, alto y bajo. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante la acción del precio? Exacto. La vela roja abre arriba y cierra abajo. Y la verde abre abajo y cierra arriba. Entonces, ¿por qué es importante la acción del precio? Porque dependiendo de la forma de la vela, no sé si han notado, pero todas, absolutamente todas las velas son diferentes. Todas las velas son diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar esta vela. Esta vela. Está aquí, bueno, está aquí. Esta. ¿Sí la ven? Vamos a recrearla, vamos a ver cómo se creó esa vela. Si se dan cuenta, tiene, bueno, entonces, a lo que tiene el color se le llama cuerpo, el cuerpo de la vela. Y a la linecita se le conoce como mecha o sombra. Hay muchas personas que le dicen sombra, pero bueno, yo le digo mecha, pero es lo mismo. Entonces, vamos a recrear. ¿Esa vela qué hizo? No tiene cuerpo. Básicamente no tiene cuerpo. Si se dan cuenta, si nos acercamos, vamos a irnos más cerca. Vamos a quitar las medias. Si se dan cuenta, prácticamente no tiene cuerpo. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Pues ya vamos a explicar. Esa vela prácticamente hizo esto. Prácticamente el mismo precio de apertura es el mismo precio de cierre. Bueno, supongamos que la mecha obviamente va en el mismo lugar. Solo que me descaché. Venga, listo, ahí. ¿Qué pasa cuando una vela hace esto? O más conocida como un doji. Significa que hay indecisión. ¿Por qué? Porque el precio abrió ahí, subió, bajó y cerró en el mismo precio. Quiere decir que no hay fuerza. Pero cuando hay un doji en una zona importante, por ejemplo, aquí vemos que ya había rebotado varias veces ahí, acá,
ya había hecho una ruptura bajista, pues eso nos indica que ya no tenía fuerza para subir. Es, por ejemplo, esta mañana nosotros estábamos operando y el precio nos hizo lo siguiente. Bueno, voy a borrar todo. El precio nos hizo lo siguiente. Había una zona y el precio, nosotros estábamos comprando, el precio hizo una ruptura y estaba haciendo el retroceso y de repente hubo una vela que hizo el amague que fue a romper, pero al terminar la vela terminó por arriba, entonces todo esto fue una mecha. Entonces por eso es que nosotros hablamos que cuando hay mechas quiere decir que no tiene la fuerza suficiente para hacer una ruptura real de la zona, sino que fue un falso rompimiento. Ahora, si la vela hubiera terminado por completa haciendo la ruptura, ahí sí lo podemos tener vean, vamos a hacer un ejemplo aquí, como una ruptura, por ejemplo acá. Si se dan cuenta, acá, mucha atención aquí. En este punto viene el precio y me hace una ruptura, aquí. Esto es una zona que es importante, eso es un precio importante aquí. Esto es un precio importante. Y quiero que vean la diferencia que hay cuando rompe. Vamos a borrar esto. Quiero que vean la diferencia que hay. Esta vela, si se dan cuenta que esta vela rompe la zona, esta vela tiene un cuerpo muy grande. ¿Qué significa que una vela tenga un cuerpo grande? Que hay fuerza, ¿listo? Ese es el lenguaje. Eso es lo que esa vela me muestra, que tiene fuerza. Entonces, listo, aquí hace la ruptura, me deja mechas arriba, quiere decir que listo, rompió, pero no tuvo la fuerza suficiente para seguir subiendo, sino que tuvo que hacer un retroceso. Entonces, cuando vuelve a la zona que rompió anteriormente, me deja mechas. Quiere decir que intentó romper, pero no pudo y volvió. Intentó romper, pero no pudo y cerró acá. Aquí me deja 3 mechas nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que no pudo romper. Ahora, si esta vela, por ejemplo, esta roja antes de la verde, supongamos que hubiera hecho esto, pues eso es una ruptura. Entonces, si esta vela hubiera terminado roja por debajo, yo digo, listo, vamos a esperar el retroceso aquí, vamos a vender. La acción del precio es fractal, quiere decir que en un día, en una hora, en 5 minutos funciona prácticamente igual, porque las velas, bueno, las velas no, el mercado nos da esa oportunidad de ser fractal en diferentes temporalidades. Creo un patrón, no se movió. Creo un patrón, no te entiendo la pregunta. Listo, si puedes escribirla de pronto mejor. Entonces, es importante saber los puntos de las velas, porque si sabemos cómo se crean por ejemplo, si sabemos cómo se crean las velas, sabemos cuál es la fuerza del mercado. Digamos esto. Esto de acá. ¿Esto qué me denota? 2 días bajando, pero no bajando como cualquier día. Fueron 2 días bajando a muerte, decimos nosotros, bajando a muerte. ¿Y qué hizo? Pues rompió la zona anterior, ¿sí se dan cuenta? Esta zona que había roto hacia arriba, respetó y subió. Aquí había una posibilidad alta de que cuando llegara, respetara y subiera, pero no. La vela terminó por debajo y terminó bien abajo. Entonces ahí lo que tenemos que esperar era el retroceso a la misma zona, pero la fuerza era tanto con el mercado bajista que no alcanzó a llegar a la zona y siguió bajando. Entonces es importante que sepan que la acción del precio es el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos con el mercado. Los que operan con nosotros a las 7 de la mañana todos los días se dan cuenta que prácticamente nosotros entramos al mercado y dependiendo de cómo se vayan formando las velas en el momento, vamos tomando las decisiones en el transcurso de la operativa, porque es que nosotros tomamos decisiones. Bueno, eso es un consejo que les quiero dar y esto fue algo que aprendí hace muy poco y realmente me cambió demasiado la perspectiva de lo que es el trading. ¿Qué es el trading? Lo podemos resumir en una frase muy corta. Intentar predecir movimientos para ganar. Eso es todo. Nosotros estamos intentando predecir un movimiento para saber si va a bajar o si va a subir y pues ganar en ese movimiento. Pero nosotros no solamente necesitamos predecir, nosotros predecimos, pero en el momento en el que la predicción se está dando, reaccionamos a esa predicción. Entonces, listo, yo dije, vamos a entrar en una compra por esto, por esto y por esto y por esto, cuando haga esto, compramos. En el momento en el que me está haciendo ese movimiento, ¿yo cómo reacciono? ¿Compro o espero algo más? ¿O hago otra cosa? Entonces es muy importante que ustedes, primero, hagan la predicción y sepan cómo reaccionar a esa predicción. Por ejemplo, en este caso, el euro dólar. Voy a quitar eso. El euro dólar
vamos a ver, vean, lleva 1, 2, 3, 4, 5 días cayendo fuerte. Toda esta semana lleva cayendo fuerte, fuerte, fuerte. Nosotros vendimos desde por acá. Vendimos. El miércoles fue el mejor día porque, bueno, eso va a ser otra clase de cómo interpretar las noticias, a que por cierto está en el canal de YouTube, que fue justo ese día que hicimos esa operativa, yo hice ese video. 5 días bajando, entonces, ¿qué es lo más probable? Que tiene que rebotar en algún momento, pero todo depende de las velas. Por ejemplo, esta vela, esta vela. Esta vela que se está formando, si termina verde, nos da una posibilidad de que comience un mercado alcista nuevamente y que comience a hacer esto. ¿Listo? Aquí está haciendo algo, bueno, se esperaría que hiciera esto porque ha bajado muchísimo. Sin embargo, si mañana a las 7 de la mañana esta vela continúa roja, pues vamos a seguir buscando ventas porque el mercado pues va a seguir teniendo la fuerza que lleva, ¿no? Hasta que nos haga un doble piso o hasta que nos haga una entrada de volumen importante para buscar un retroceso. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hasta el momento hay alguien que tiene dudas, preguntas, si no he entendido nada, para continuar con lo que vamos a seguir hablando. La acción del precio, muchachos. No, ahí no es que esté indeciso, es que hay poco volumen. Eso era lo otro que quería hablar. ¿Qué pasa? Es importante saber cuáles son los horarios. Entonces, a las 2 de la mañana, abre el mercado de Londres, ¿sí? Que todo el mercado europeo. Y a las 7 de la mañana abre el mercado de Estados Unidos. El mercado de Londres cierra aproximadamente a las 11 de la mañana y el mercado de Estados Unidos cierra aproximadamente a las 5 de la tarde. Quiere decir que desde las 5 de la tarde, más o menos, hasta las 11 de la noche, que comienzan a abrir los mercados asiáticos, el mercado tiene muy poco volumen. Entonces, en este caso, como es el euro y el dólar, pues aquí no afectan los mercados asiáticos. Quiere decir que este mercado vuelve a comenzar a generar fuerza a eso de las 2, 3 de la mañana, porque en este momento no hay nada que lo mueva, no hay instituciones abiertas, no hay bancos abiertos, no hay nada que lo mueva, por eso es que nosotros operamos a las 7 de la mañana, porque es en ese momento en el que el volumen del mercado entra en grandes cantidades. ¿Listo? Eso es muy, muy importante. Ahora, yo quiero que, bueno, chicos, los demás, quisiera saber si de pronto los demás tienen dudas, no sé, Jimena, Robinson, Mauricio, ya digamos a Sergio y a Juan ya los he visto harto, entonces creo que pues ya están más como más acomodados al mercado, ya entienden un poco más, pero quisiera saber si tienen dudas, porque quiero explicarles algo que realmente a mí me cambió la perspectiva de lo que es el trading. Cuando yo entendí esto, obviamente a mí me costó muchísimo porque cuando nosotros comenzamos a hacer trading, yo personalmente, lo digo por mi caso personal, yo creía realmente que el mercado era solo técnico, o sea, como que, va a rebotar, pisos, techos, Fibonacci, acción del precio, bla, 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 pero resulta que no. Por ejemplo, mañana hay una noticia muy importante. La noticia, bueno, las siglas en inglés significa NFP, que son los empleos no agrícolas, es decir, la capacidad que tuvo Estados Unidos de crear empleos en el mes de septiembre. Los primeros viernes de cada mes sale esa noticia y esa noticia es muy importante. Entonces, esa noticia va a afectar directamente al mercado. Entonces, esto que les voy a explicar lo tienen que tener muy, 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 pero muy claro, porque esto es lo que nos ha ayudado a tener resultados y afortunadamente estas últimas 2 semanas hemos tenido unos excelentes resultados, hemos salido en profit, me atrevo a decir que todos los días que se opera, porque obviamente hay días en los que el mercado no tiene las condiciones para operar, y es lo siguiente, ustedes tienen que entender este número qué es. ¿Alguien me puede explicar en el chat este número qué significa? 1.1577, ¿eso qué es? ¿Ustedes saben eso qué es? ¿Alguien en el chat me puede explicar que no sea Alejandro? ¿Alguien me puede explicar eso qué es? ¿Ese número qué es? Si saben, sí. Y si no, pues díganlo, no hay problema. Me gustaría que interactuáramos. ¿Listo? Entonces, el precio del euro, dice Rosa. Coordenadas. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El valor del precio en ese momento. Los números son los precios de las monedas. Ok, perfecto, listo. Entonces, son muy válidas, son muy válidas. Digamos que es la cantidad. Exactamente.
10 para Sergio. Es la cantidad de dólares que necesito para obtener un euro. Entonces, en este momento se necesitan 1.1578 dólares para obtener un euro. Eso lo tienen que tener sumamente claro. El precio que está acá es la cantidad de dólares, tienen que grabárselo, es la cantidad de dólares que se necesita para obtener un euro, para hacer un cambio del euro. 1.1578 es el cambio actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si esta gráfica sube, ¿cómo así? ¿Ha sido? No, no. Por ejemplo, bueno, entonces supongamos, cambiemos de divisa un momentico para que, no, por ejemplo, si nos vamos a otra divisa, por ejemplo, a la libra yen. Un momento nomás. La libra yen. 149.72 es la cantidad de yenes que se necesitan para obtener una libra. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio que está acá es la cantidad de la divisa de la izquierda que se necesitan, perdón, de la derecha, que se necesitan para obtener una de la izquierda. Obviamente depende del par que yo esté analizando. Es la cantidad de divisas del par de la izquierda, de la derecha, la cantidad de divisas que se necesita de la que está al lado derecho para obtener una de la izquierda. La izquierda es la moneda base. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si es cuando el mercado es bajista, cuando el mercado es bajista, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo. Eso era lo que les iba a explicar. Supongamos que si esta gráfica sube, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez se necesitan más dólares, por ejemplo, aquí se necesitan 1.1578, pero si sube, necesito más, necesito 1.1688. Puede ser por dos cosas, o porque el dólar se debilitó o el euro se fortaleció, una de las dos, depende de lo que esté sucediendo actualmente. Ahora, y si la gráfica baja, supongamos que baja, supongamos que bajó hasta aquí, a 1.1450. Quiere decir que ya necesito menos dólares. ¿Sí se dan cuenta? Ya, ahorita necesitaba 1.15 y acá necesito 1.14. Entonces aquí necesito muchos menos dólares que aquí. Entonces, quiere decir que si esta gráfica baja, el dólar se fortaleció o probablemente la zona euro está perdiendo fuerza, está perdiendo valor o se está debilitando. En ese orden de ideas, nosotros, esta es la razón por la cual nosotros aprendimos a interpretar las noticias en el mercado. Entonces, supongamos que mañana la noticia que sale es sumamente importante, que es la de la NFP, lo que ya les había comentado. Supongamos que esa noticia sale negativa, que bueno, Estados Unidos no tuvo la capacidad de crear nuevos empleos, etc. Entonces la noticia sale negativa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que probablemente en un 95% las probabilidades de que esto suba están, ¿ok? Y si la noticia sale positiva, pues tiene posibilidades de caer. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en cómo, entendiendo qué es esta gráfica, podemos interpretar las noticias. Ahora, ¿cómo podemos ver de manera gráfica? Por ejemplo, supongamos que salió positiva. Entonces, ¿cómo comenzamos a, ok, porque si es positiva, pues vamos a vender. ¿Cómo comenzamos a vender? Listo, pues supongamos que salió la noticia ya. Entonces el mercado normalmente, ¿qué hace cuando sale una noticia? Se va en contra como unos 10, 15 segundos, un minuto, y ahí sí se va directico a donde tienen que ir. Entonces, por ejemplo, supongamos que salió positiva. Entonces, comienzan aquí, comienza a tomar liquidez y aquí cae. Entonces, esto sería una muy buena zona. Un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Esto sería una muy buena zona en la cual el mercado puede rebotar para comenzar a vender e ir con la noticia, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que nosotros interpretamos las noticias gracias a la acción del precio y el análisis técnico para obtener ganancias. Entonces, muchas gracias a todos. Chao, chao.